Vamos a inclinar nuestros rostros para orar y adentrarnos en la predicación de esta mañana. Oremos, inclinemos nuestros rostros y elevemos esta súplica a nuestro Dios. Padre, te suplicamos, Señor, que en estos momentos nos ayudes para que con tu sabiduría, con tu entendimiento, Señor, tan solo un poco de Él podamos valernos para entender y conocer las grandes verdades que tú quieres mostrarnos a través de tu palabra bendita. Ayúdanos a estar atentos, Señor, a lo que tú, Señor, has preparado para cada uno de nosotros. Que el diablo no robe la semilla, que los ruidos de nuestro alrededor no perturben nuestros pensamientos, Señor. Que nuestros corazones estén sensibles a tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Pues estamos iniciando mes de agosto y mes de ¿qué, hermanos? Mes de la Biblia, así es. Yo no sé, como iglesia, ustedes cómo van a celebrar el mes de la Biblia, pero hay muchas maneras, hermanos. Usted puede tener la suya propia, hágalo. A lo mejor regalando una Biblia a una persona que no tenga. Ahí en Nazaret yo les motivé y les estoy exhortando para memorizar todos los libros de la Biblia, porque luego de repente me doy cuenta que hay hermanos con muchos años en el Evangelio y no localizan rápidamente los libros porque no los han estudiado, no los han memorizado. O tal vez usted quiera aprender las diferentes divisiones de la Biblia. No sé, hay muchas maneras, hermano, pero sí, agosto es mes de la Biblia. ¿Y cuántos tienen hambre en esta mañana, hermanos? ¿Tienen hambre usted? Los que no desayunaron, yo creo que sí, ¿verdad? Yo sí alcancé a desayunar, hermanos, aunque me pasa eso todos los domingos, que a la carrera, a veces en el camino ya hacia la iglesia, ahí vamos con la fruta, etcétera, ¿no? Pero cuando me refiero que si usted tiene hambre, yo sí tengo hambre, hermanos, pero sí desayuné, ¿eh? Y tengo hambre de la palabra de Dios. Amén, hermanos. ¿También usted tiene hambre de la palabra de Dios? Pues por eso estamos aquí, ¿verdad? Amós, profeta Amós, por favor, capítulo 8, versículo 11, un versículo de arranque en esta mañana, de introducción a la palabra de Dios. Profeta Amós, capítulo 8, versículo 11, le invito a que juntos leamos esta porción, un solo versículo, Amós 8, 11. Que se escuche bonito las voces, las Biblias. Yo sé que usted trae la Biblia en su celular, yo también la tengo, no le voy a decir que no, pero solo la utilizo en ciertos momentos. Yo prefiero el libro, hermanos. Así que si usted tiene la Biblia y su celular, con la Biblia ahí en su celular, pues le pido que mejor use la Biblia, hermanos, ¿verdad? No hay comparación. Leamos juntos la palabra del Señor, 8:11 del profeta Amós. A una voz leamos la palabra de Dios que dice así: He aquí, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Qué hermoso versículo, ¿no le parece, hermano? Y en su opinión, de cada uno de ustedes, consideran, y sobre todo hablando de sí mismos, ¿sí? ¿Considera usted, hermano, que actualmente este versículo se está cumpliendo o no se está cumpliendo? ¿Qué piensa usted de eso? Bueno, yo dejo la respuesta a cada uno de ustedes, hermano, porque no puedo generalizar, no puedo hablar por usted porque no tengo la información. Pero si usted en este momento está reflexionando y dice, ay caray, yo de manera personal no siento esa hambre por la palabra de Dios, esa necesidad, hermano, usted ha muerto espiritualmente, ¿verdad? Por falta de alimento espiritual, falta de esa hambre de la palabra de Dios.
Si usted me pregunta cuál es mi posición respecto a este cuestionamiento, hermanos, yo diría que actualmente entre la gente inconversa, pues obvio no hay hambre de la palabra porque no la conocen. Pero enfoquémonos en los miembros de nuestras iglesias, en nosotros, hermanos, en usted y en mí. ¿Tiene usted hambre por la palabra de Dios? ¿Es su prioridad leerla? ¿Qué podemos hacer con la Biblia, hermanos? Muchas cosas. Desde leerla, memorizarla, escucharla, meditarla. ¿Qué más? Aplicarla, predicarla, enseñarla. ¿Sí? En esta mañana, hermanos, yo quiero que nos planteemos una pregunta. ¿Qué significa poner la Biblia en nuestro corazón? Porque creo que es ahí la clave, hermanos. No es en nuestro estómago, ¿verdad? Si queremos tener hambre de la palabra de Dios, hermanos, necesitamos ubicar la Biblia y ponerla en nuestro corazón. Pero no es el único lugar, hermanos. ¿Qué lugar tiene la Biblia para usted, mi hermano, mi hermana? ¿Qué representa la palabra de Dios para usted y para todos nosotros? La Biblia física, ¿dónde la pone usted al llegar del culto? ¿Dónde la va a poner al regresar a su hogar? Un hermano que nos visitó hace poquito, después de que nos visitó, me llama y me dice: hermano, no encuentro mi Biblia, ¿no la dejaría ahí? Pues hermano, déjeme buscarla. La buscamos 2, 3 jóvenes, yo también. No, hermano, ¿sabe qué? Ya buscamos y no. ¿No la dejarías en otro lugar? Pues déjame ver, porque este hermano iba a ir a otras iglesias. Y después me llama: ya la encontré, estaba en la camioneta. ¿Le ha pasado eso, hermano? Usted no recordaba dónde. Yo en una ocasión fui a predicar a una iglesia y había comprado una Biblia nuevecita, hermanos. ¿Usted ha oído hablar de la Biblia Peshitta? ¿Ha oído hablar de esa Biblia? La Biblia Peshitta, versión en arameo. Entonces yo voy a predicar a una iglesia con mi Biblia nueva, mi Biblia Peshitta, y pues llevaba otras Biblias, ¿verdad? No utilicé esa Biblia para predicar, pero de buenas a primeras ya no la vi donde yo supuestamente la había dejado. Y les encargué a los hermanos, ¿verdad? Porque yo no era de esa iglesia, me habían invitado a predicar. Y ya después de que vi a unos hermanos, después de un tiempo me dijeron: hermano, pues nunca apareció esa Biblia. ¿Quién sabe quién la tomó, verdad? Y bueno, ojalá y le esté leyendo a ese hermano o esa hermana, a esa persona que tomó esa Biblia. Pero necesitamos valorar, darle un lugar especial a la Biblia, hermanos. A veces nuestras Biblias ya están todas deshojadas, despastadas. A veces utilizamos la Biblia como para detener otro objeto. A veces utilizamos la Biblia para meter recibos de gastos, para guardar tarjetas postales, para muchas cosas. La podemos poner encima del ropero, en la mesita de centro, en la sala. ¿Qué lugar ocupa nuestra Biblia, hermanos? Bueno, ya dijimos, mayormente debe de ocupar en nuestro corazón, pero no son los únicos lugares. También usted y yo, hermanos, si queremos tener hambre de la palabra de Dios, necesitamos poner la Biblia, la palabra de Dios, en nuestra mente. Y de ahí ponerla en nuestro corazón. Y de ahí, hermanos, llevarla a nuestra boca. Y de ahí y de otros lugares, que podamos permitir que la Biblia, la santa palabra de Dios, salga hacia otras personas. Si usted y yo tenemos la palabra de Dios como un tesoro en nuestro corazón, qué bueno.
Si lo tenemos en nuestra mente, en nuestra boca, magnífico. Pero hay que dejar que la palabra salga de nuestros templos, hermanos. Aquí, bueno, no veo una Biblia de púlpito, no sé si en un momento lo hubo. En mi iglesia no hay tampoco una Biblia de púlpito. En algunas todavía, ¿verdad? Por ejemplo, en la iglesia Aposento Alto, donde fueron las reuniones plenarias, ahí tienen una Biblia de púlpito. Ya saben cómo es la Biblia de púlpito, muy grande, muy pesada. Pero es importante, hermanos, que le demos relevancia a la palabra de Dios. Sí, tenerla en nuestro cuarto, a un lado de nuestra recámara, de nuestra cama, no sé, en la sala, en la cocina, en la oficina, en la biblioteca, no sé, ¿verdad? Yo tengo varias versiones de la Biblia, aunque no todas las utilizo, a veces consulto una, consulta otro, pero es importante que tengamos la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra boca, y también, hermanos, dejemos que la palabra deseamos salga de nuestros templos, salga de nuestros corazones, salga de nuestros hogares. Sí, tenemos el culto familiar, leemos la Biblia, la enseñamos en la familia, en el hogar, pero hay que permitir que la palabra salga, hermanos, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, compañeros de trabajo o de estudio. Damos gracias a Dios por los gedeones internacionales, hermanos, que ellos, ¿verdad?, no llevan la palabra a los templos, a las iglesias, sino que la ponen en hospitales, en cárceles, con el ejército. A eso me refiero en este cuarto punto, hermanos. ¿Cuál es el mejor lugar para poner la palabra de Dios? En sí, en todo lugar. Usted ha oído en las redes sociales o ha visto, no sé qué tan verídico sea la información, de un periódico de los Estados Unidos hace poquito sale y sigue saliendo, ¿verdad?, que la Biblia ha regresado a las aulas de las escuelas en los Estados Unidos. Y luego alguien que vive allá dijo, no, pues aquí donde yo vivo no sé dónde esté ocurriendo eso, pero se necesita, hermanos, también que la Biblia esté en las escuelas, ¿sí?, en las cárceles, que salga de nuestros templos la Biblia, hermanos, salga de nuestros corazones, de nuestros hogares. ¿Qué significa entonces? Replanteo la pregunta. ¿Qué significa poner la Biblia en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros labios, en nuestra boca, y que se expanda hacia otros lugares? Y la respuesta es esta, hermanos. Significa que tu vida y la mía pudiera ser que sea la única versión de la Biblia que la gente va a leer y a conocer a través de tu testimonio y mi testimonio. La gente puede leer a través de nuestras vidas la palabra de Dios. Puede ser que haya personas que nunca pisen un templo, nunca escuchen la palabra de Dios, el Evangelio, pero a través de tu vida y de mi vida, hermanos, es la mejor versión que muchas personas pudieran ver de la Biblia, leerla y conocerla. De ahí la responsabilidad que pesa sobre nosotros de proyectar, hermanos, la palabra de Dios, anunciarla, compartirla. El apóstol Pablo, escribiendo, hermanos, en unas epístolas, dijo que nosotros, los cristianos, somos cartas abiertas. ¿No es cierto, hermanos? Así es tu vida, hermano, hermana. Así es mi vida. Cartas abiertas, conocidas y leídas por todos los hombres. Entonces llegamos a esta hermosa conclusión. ¿Qué significa poner la Biblia en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros labios y que salga hacia otros lugares? Significa que tú y yo, hermanos, pudiéramos ser la mejor versión y la única que mucha gente va a leer de la palabra de Dios. Cuidemos mucho nuestra vida, nuestro testimonio, y analicemos cada uno de estos lugares. Empecemos donde debemos de poner la mente. Primero, hermanos, en nuestro corazón. Ya lo dijimos. Vamos a ver en Jeremías capítulo 31, versículo 33. Jeremías 31, 33.
Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. ¿Sí? En primer lugar, hermanos, creo que ese es el orden correcto. No es nuestra mente en primer lugar. El lugar mejor para poner la palabra de Dios es nuestro corazón. Y obviamente después nuestra mente. Y este versículo está respaldando ambas cosas. ¿Sí? ¿Qué significaría poner la Biblia en nuestro corazón? Bueno, la escritura, hermanos, allá en Deuteronomio 6:5, no es necesario que lo busque, si lo quiere hacer, adelante, pero ahí encontramos estas palabras que dicen así: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Si usted y yo tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón, ¿qué vamos a hacer de acuerdo a este versículo? Vamos a amar a Dios. Vamos a amar la obra de Dios. Que dicho sea de paso, parte de la obra de Dios es la obra que la iglesia lleva aquí en la tierra, ¿sí? A través de cada congregación. Usted ama la iglesia de Cristo, ama la obra que la iglesia de Cristo realiza, es porque usted ama a Dios. Y usted y yo, si amamos a Dios, es porque lo estamos amando desde nuestro corazón. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Por eso es el lugar predilecto, el lugar mejor para que ustedes y yo pongamos la palabra de Dios en nuestro corazón. Actualmente con esto de las redes sociales, muchos buscamos las aplicaciones, ¿verdad? ¿Cierto o no, hermanos? Y por ahí se les da el nombre de app, ¿verdad? Una aplicación. Y buscamos la más actual, buscamos tener las mejores aplicaciones en nuestros aparatos electrónicos, pero yo les voy a compartir la mejor aplicación, Deuteronomio 32:46. Búsquelo, por favor, ese sí, búsquelo, por favor. Deuteronomio, la mejor aplicación, joven, señorita. No busques más aplicaciones, ¿verdad? Y si lo haces, aquí te recomiendo la mejor aplicación para tu vida y la mía. Deuteronomio 32, versículo 46. Y les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Creo, hermanos, firmemente que como cristianos donde más fallamos es en aplicar la palabra de Dios. ¿Cierto o no, hermanos? La podemos tener en nuestra mente y hasta saber de memoria. La podemos tener en nuestra boca, en nuestro corazón. Pero esto solamente será el reflejo para que tú y yo estemos aplicando ese conocimiento, hermanos, vasto. Toda esa serie de conocimiento y de sabiduría que emana de la palabra de Dios. Pero esta es la mejor aplicación, la que tú y yo hacemos de la palabra de Dios. Es ahí en el corazón tuyo y mío donde hacemos las grandes decisiones, las grandes resoluciones. Y si ahí está la palabra de Dios, entonces esto significará que tú y yo sabemos tomar buenas decisiones, grandes resoluciones del corazón que tiene la palabra de Dios. Jueces 5, 15 y 16 es un versículo poco conocido, por eso sí quiero que lo leamos, que lo busquemos también. Jueces 5, 15 y 16. Tal vez usted nunca ha oído este versículo, pero es importante que lo conozcamos. Dice Jueces 5:15: caudillos también de Isaacar fueron con Débora, y como Barak también Isaacar
se precipitó a pie en el valle. Entre las familias de Rubén, que fue una de las tribus, de las 12 tribus de Israel, ¿qué dice a continuación del versículo? Hubo grandes resoluciones del corazón. De ahí la importancia de que en primer lugar pongamos la palabra de Dios en nuestro corazón, para que de esta manera tu corazón y mi corazón tomen grandes resoluciones. Versículo 16 ahí mismo. ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. Bueno, esto es el resultado, hermanos. Grandes resoluciones, grandes propósitos del corazón que tiene la palabra de Dios. ¿Quieres hacer buenas decisiones en tu vida, decisiones correctas, las mejores? Yo creo que todos queremos eso. Bueno, ya sabemos qué necesitamos hacer: poner la palabra de Dios en nuestro corazón. Usted recuerda al rey David, ¿y qué se recuerda del rey David? ¿Qué dijo Dios de él? Que se había buscado y había encontrado un varón conforme a su corazón, porque David ponía la palabra de Dios allí en su corazón. En 1 de Samuel 16:7, la escritura dice que el hombre mira lo que miran sus ojos físicos, pero en cambio Jehová mira el corazón tuyo y el corazón mío. Y Él sabe perfectamente si allí en nuestro corazón está la palabra de Dios. La hemos puesto, la hemos depositado o la hemos sacado de nuestro corazón. También Dios lo sabe. En 1 de Crónicas 28:9 dice la escritura que Dios escudriña el corazón de todos. Amén, hermano. Así es. Dios escudriña tu corazón y el mío también. Por eso en Proverbios 21:2, vayamos a esta escritura, hermanos, Proverbios 21:2, respecto de la importancia de poner la palabra de Dios en nuestro corazón. Dice Proverbios 21, versículo 2: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. ¿Sí? Y ojalá en que en tu corazón y en mi corazón pesa, porque está la palabra de Dios. Y luego adelantito ahí, Proverbios 23:26, un versículo más conocido, hablando de nuestro corazón, dice en el versículo 26: dame, hijo mío, tu corazón. Y es lo que tenemos que hacer, hermanos: poner la palabra de Dios en nuestro corazón, porque nuestro corazón se lo hemos entregado a Dios. Si ese es tu caso, hermano, te felicito, ¿verdad? Sinceramente. Dame, hijo mío, tu corazón. ¿Por qué? Porque Dios quiere poner ahí su palabra. Recordamos el versículo del Salmo 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Con qué limpiará? Ahí está la pregunta, ¿verdad? Para todo joven y señorita cristianos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Ahí está también, hermanos, Salmo 119, versículo 9. Y la respuesta es: todo joven, toda señorita, si quiere limpiar su corazón, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Su corazón, con guardar tu palabra. Pero resulta, hermanos, que hay un inconveniente para que tú y yo pongamos la palabra de Dios en nuestro corazón. De acuerdo a Jeremías 17:9, nos dice una gran verdad que no debemos de ignorar. Dice: engañoso es el corazón y perverso. Y habla de tu corazón y habla de mi corazón. Tú y yo, hermano, hermana, tenemos un corazón perverso y engañoso. De ahí la necesidad imperiosa de poner día a día la palabra de Dios en nuestro corazón,
para que sea un corazón diferente. Engañoso es el corazón y perverso. Y luego después en Mateo 5:8, hablando de las bienaventuranzas, leemos en este pasaje así: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Así concluimos, hermanos, que vale la pena poner la palabra de Dios en nuestro corazón para que tú y yo veamos a Dios, vayamos al cielo. Segundo punto, hermanos, ¿dónde vamos a poner la Biblia aparte de nuestro corazón? Nuestra mente, hermanos. Ya dijimos algunas cosas que podemos hacer con la Biblia que tiene que ver con nuestra mente, desde leerla, meditarla, ¿sí?, escucharla, memorizarla. ¿Cuántos versículos de la Biblia conoces de la Biblia, hermano, de memoria, completitos, con todo y cita bíblica? Yo creo que necesitamos volver al principio de nuestro caminar con Cristo, en donde ahí sí memorizábamos, queríamos absorber la Biblia, hablar a todos de la palabra de Dios, no nos quedábamos callados. Pero este es un segundo punto, hermanos, ¿dónde debemos poner la Biblia? En nuestra mente, ¿sí? La mente, hermanos, es fundamental en la vida cristiana. ¿Por qué digo esto? Porque justamente es el lugar donde Satanás trabaja más que nada, en tu mente y en mi mente. Y nos pone pensamientos, ¿verdad?, que nada tienen que ver con la palabra de Dios. Pero también Dios quiere trabajar con tu mente y con mi mente. Y ahí es como un campo de batalla, de lucha día a día, nuestra mente, hermanos. En Lucas 10:27 dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. No solamente con todo nuestro corazón, pero ahora esta segunda verdad: Dios quiere que tú y yo le amemos con todo nuestro entendimiento. ¿Qué significa eso, hermanos? Que impregnemos nuestra mente, saturemos nuestra mente todo el día, y si se pudiera necesitar toda la noche, porque pues estamos dormidos, o sea, las 24 horas del día, hermanos, ¿sí?, estemos saturando nuestra mente con la palabra de Dios. Romanos 1:28 nos enseña que Dios entregó a la humanidad pecadora a una mente reprobada. Y esa es nuestra mente, hermanos, la tuya y la mía, la de todos nosotros. Tenemos una mente ante los ojos de Dios como reprobada. Es la única manera de tener la mente de Cristo, poner la Biblia en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Y de acuerdo a 1 Corintios 2:16 dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hermano, ¿cómo se necesita que los cristianos de nuestras iglesias hagamos de este versículo una vivencia? Que tú y yo podamos decir, y más que decir, mostrarlo: tengo la mente de Cristo. Hermano, yo puedo ver en ti la mente de Cristo. Pero ¿cómo será posible esto si no estamos haciendo nada por poner la palabra de Dios en nuestra mente? No valoramos el memorizar versículos, no meditamos, como dice el Salmo 1, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita, ¿cuándo, hermanos? De día y de noche. Es ahí donde tenemos tú y yo que poner la palabra de Dios, a partir de ponerla en nuestro corazón, pero también ponerla y depositarla en nuestra mente. Efesios 4:17, hablando cuando tú y yo éramos gentiles, y a los que lo son todavía, dice que los gentiles andan en la vanidad de su mente. Hermanos, si tú y yo no estamos poniendo la palabra de Dios en nuestra mente, ¿cómo en nuestra mente y nuestros pensamientos? Vanos, sin ningún beneficio, sin ningún provecho. Efesios 4:23 nos exhorta la palabra, dice: renovaos, renuévate en el espíritu de tu mente, ¿sí? Y luego Romanos capítulo 12, en los primeros versículos, dice
renueven su manera de pensar para que sus actitudes sean nuevas. ¿Estás de acuerdo, hermano, hermana, conmigo, que aún como hijos de Dios tenemos esta grande necesidad constante para que cambiemos de actitud lo malo, lo indebido, y optemos por lo bueno, por lo que edifica? ¿Sí? Tenemos que hacer una renovación de nuestros pensamientos para que cambien también nuestras actitudes, sobre todo las malas, que por ahí de repente tú y yo tenemos. Tito 1:15 dice así: pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. ¿Cómo está tu mente y mi mente, hermano? De acuerdo a este versículo. Y aún como cristianos, no descartemos eso. Pues muchas veces me pasa a mí, yo creo que a ustedes también, a todos nosotros, que nuestra mente y nuestra conciencia están corrompidas. ¿Y por qué están corrompidas? Por falta de la palabra de Dios. Por eso es muy, muy importante, hermanos, que la palabra de Dios, como lo dice allá en la epístola a los Colosenses, que la palabra de Dios abunde en nuestros corazones, que la palabra de Dios abunde en nuestra mente. ¿De qué llenas tu mente, joven, señorita, hermano adulto? ¿De qué estamos llenando nuestra mente y nuestro corazón? En tercer lugar, ¿dónde debemos poner la Biblia? En nuestra boca, hermanos. De acuerdo a Deuteronomio 30:14, que vamos a buscar y a leer. Deuteronomio 30:14. Pongamos atención a este versículo. Es muy importante, como toda la palabra, hermanos, tiene algo que enseñarnos. Y dice Deuteronomio 30 en el verso 14: porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Entonces, en tercer lugar, hermanos, ¿dónde debe estar la palabra de Dios en tu vida y en mi vida? En nuestra boca. Porque de la abundancia del corazón habla tu boca y la mía, hermanos. Romanos 10:8. Vea lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Romanos capítulo 10, versículo 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está. Es un versículo paralelo al anterior, ¿verdad? O el cumplimiento de Deuteronomio 30:14. Mas, ¿qué dice? Cerca está de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Y si predicamos, hermanos? ¿Tu boca sí predica? ¿O tu boca es de las que no predican? Hermano, pongamos la palabra de Dios en nuestra boca y enseñemos a otros la palabra de Dios. La condición de mucha gente hoy en día, gente que tú y yo conocemos, Salmo 10, versículo 7, describe perfectamente la condición de muchas personas actualmente. Salmo 10, en el verso número 7. Llena está su boca, ¿de qué, hermanos? De maldición. Mucha gente que tú y yo conocemos, compañeros de trabajo, vecinos, amistades que no son cristianas, ahí están, ¿verdad? Reflejados en este versículo. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Así que prediquemos la palabra de Dios, hermanos, para que la boca de otros también exprese la palabra de Dios. En Efesios 4:29 nos exhorta: ninguna palabra corrompida
salga ¿de dónde, hermanos? De tu boca y de la mía. Ninguna, cero palabras corrompidas. Desde palabras en doble sentido, palabras que lastiman, palabras que ofenden, desde una boca que miente. Ninguna palabra corrompida salga de tu boca, hermano, y también de la mía, sino la necesaria, la que contribuya a que otros sean edificados, a fin de dar gracia a los que nos escuchan, que digan: me gusta platicar contigo, me gusta que me digas, que me hables, me gusta la manera como tú te expresas, ¿sí? Porque tú y yo hemos puesto la palabra de Dios no solamente en nuestro corazón, en nuestra mente, pero también en nuestra boca. En Santiago 3:10, qué versículo, hermanos, tremendo versículo. La enseñanza de este versículo, hermanos, yo lo entiendo de esta manera. Lo que Santiago dice en 3:10 es lo siguiente: no es posible en tu vida y en mi vida con la misma boca bendecir a otros y maldecir a la vez a otros. Es lo que está diciendo Santiago, hermanos. Como cristianos no puede salir de una misma fuente agua amarga y agua dulce. No podemos bendecir y maldecir a los hombres, mucho menos a un hermano en Cristo, por supuesto. Necesitamos poner la palabra de Dios en nuestra boca para que las palabras que de ahí emanan sean puras, sean limpias, sean de bendición, sean de edificación para otros. Deuteronomio 6 y 7, regresamos a este libro, Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Pero ¿qué más dice, hermanos? Versículo 7. Y las repetirás con tu boca, ¿verdad? Con la mía. A tus hijos, a nuestros hijos. Y hablarás con tu boca, hermano, hablarás con mi boca. Yo debo de hablar de ellas, de la palabra de Dios. ¿Estando en qué circunstancias? En tu casa, en mi casa. Andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. ¿Cuáles son los temas de conversación en casa? Con nuestros hijos, con el esposo, con la esposa. A veces podemos hablar de muchos temas y muchos de esos temas deberíamos de analizarlos si vamos a seguir platicando de cosas que no nos edifican, ¿verdad? O deberemos de hablar de la palabra de Dios, historias de la Biblia, versículos de la Biblia, ¿verdad? Cómo estamos viviendo y poniendo en práctica la palabra de Dios. Platicaba con un joven que estoy discipulando y a él le gusta mucho jugar fútbol. Y él ya se identificó con el poco conocimiento que tiene de la palabra de Dios, pero ya se identificó y él dice que es un joven violento a la hora de jugar fútbol, y aunque no juegue fútbol, si él va manejando, es de los que se meten al otro y les pita y les grita y les reclama, ¿verdad? Y les echa malo. Si es de los que están jugando fútbol, es de los que meten zancadilla, los que golpean, los que lastiman al rival, al contrario. Y él dice que él ya está empezando a sentir mal, incómodo con eso. Dije, es que eso es muy normal que te esté pasando, porque tú eres el cristiano. No esperes que los inconversos te dejen pasar con la pelota y metan gol. ¿No? Ellos te van a derribar, te van a fracturar. Y hace poquito sí, se lastimó la rodilla, ¿verdad? Porque otro contrario del equipo rival lo lastimó. Afortunadamente ya está mejor, no hubo fractura ni nada de eso. Pero él dice, me está costando mucho, pero sé que tengo que hacerlo, ¿no? No puedo ya maldecir, hey, ¿por qué me derribaste, verdad? ¿O por qué me cometiste falta? Dice, cuando me pasó esto de mi rodilla, pues yo estaba todo dolido en el piso, en el campo de fútbol, y lo que menos pensé es, ¿qué va a pasar con mi rodilla? Me está doliendo.
ni chance tuve de reclamarle al que me hizo la falta, ¿verdad? Y ahora, si lo veo, no le voy a decir nada, me voy a contener. Qué bueno, le dije. Está surtiendo efecto la palabra de Dios en ti. De ser un joven violento, ahora vas a ser un joven tranquilo, ¿verdad? De jugar sucio en el fútbol, ahora vas a jugar limpio, ¿sí? En el fútbol. Así debe ser, hermanos. No es posible hablar bendición y maldición. Muy bien. Por último, hermanos, número 4. ¿Dónde debo poner la palabra de Dios? En todo lugar. Ya dijimos, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra boca y en sí, en todo lugar. Que salga de los templos, decíamos hace un ratito. Que salga la Biblia de los hogares cristianos. Hay que compartirla con los vecinos, invitar a los vecinos. Vengan a escuchar la palabra de Dios. Que salga de nuestros corazones para proclamarla a otros, para enseñar a otros la palabra de Dios. Que salga de nuestras bocas, hermanos, que fluya la bendita palabra de Dios a través de nuestras palabras. Vamos a terminar con 2 versículos. Segunda de Tesalonicenses 3:1, por favor, y Habacuc 2:14. Primera de Tesalonicenses, perdón, segunda de Tesalonicenses 3:1, para respaldar este último punto. ¿En dónde debo poner la Biblia? En todo lugar. Segundo de Tesalonicenses 3:1. ¿Quiere leer conmigo, hermanos, por favor? Y después vayamos buscando Habacuc 2:14. Busquémoslo también, Habacuc 2:14, para que también lo leamos. Habacuc, ¿sí ubica Habacuc? Si no, hay que memorizar los libros de la Biblia, hermanos, ¿ok? Bien, empecemos con segunda de Tesalonicenses 3, verso 1, que dice así juntos: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. ¿Sí? ¿Dónde debemos poner la Biblia, hermanos? En todo lugar. Que la palabra de Dios corra, se expanda, llegue a todas las personas. Y el segundo versículo dijimos Habacuc 2:14. Qué hermoso versículo, hermanos. Vamos a leerlo juntos, que dice así: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. ¿Lo hemos entendido, hermanos, la importancia? ¿Dónde Dios quiere que tú y yo pongamos la Biblia? Y si hay algún área de estas 4 que no está la palabra de Dios, hermanos, es un buen momento, es un buen día para depositar ahí la palabra de Dios. Si ya la tienes en tu corazón, qué bueno. Hay que ponerla en nuestra mente y luego en nuestra boca, y por último, que la palabra corra, se expanda. Y dijimos, muy importante, la mejor aplicación que tú y yo necesitamos en nuestra vida no es la que pongamos en nuestro celular o en otros aparatos electrónicos. La mejor aplicación es la que tú y yo estamos obligados a poner en práctica cuando tú y yo aplicamos el conocimiento, poco o mucho, que tengamos de la palabra de Dios. La Biblia es para que tú y yo la apliquemos, hermano. No para que se la apliquemos a otros, sino para que primeramente tú y yo la apliquemos a nosotros mismos. Vamos a orar. Todos cerrando nuestros ojos, por favor. Les invito, hermanos, a que en silencio platiquemos con Dios unos instantes y le pidamos a Dios: Señor, ayúdame a poner en estos 4 sitios tu palabra. Primero, en mi corazón. Yo necesito tu palabra en mi corazón. Transforma mi corazón, Señor.
Y luego, Señor, cambia mis pensamientos, sobre todo los malos, los que no ayudan a otros, los que me alejan de ti, Señor. Cambia mis pensamientos y pon en mí tu palabra, ¿sí? Saturemos nuestra mente, hermanos, con la palabra de Dios. Llevemos la palabra de Dios a nuestra boca. Si en tu corazón y en el mío está la palabra de Dios, nuestra boca va a hablar de la palabra de Dios, porque ya dijimos, de la abundancia del corazón hablan nuestras bocas, hermanos. Y por último, ¿dónde debemos poner la palabra de Dios? En todo lugar, hermanos. Señor, en este momento oramos con todo nuestro corazón. Hoy que iniciamos en nuestras iglesias bautistas y celebramos el mes de la Biblia, creo que es una buena manera de celebrar el mes de la Biblia de manera personal, cuando estamos dispuestos a que tú, Señor, pongas tu palabra en nuestro corazón, para que nuestro corazón sea como el corazón del rey David, un corazón conforme al corazón de Dios. Pero también hemos visto, Señor, la importancia de poner tu palabra en nuestra mente, desechar los pensamientos egoístas, negativos, pecaminosos, de maldad, y tener pensamientos de bien. Que tu palabra esté en nuestra boca, pronuncie bendición. Que nuestras palabras sean para edificar a otros. Y por último, Señor, que permitamos que tu palabra sea presentada y llegue a todos los rincones y a todas las personas de este planeta. Gracias por tu palabra, porque es verdad que tu palabra es vida. Tu palabra, Señor, es alimento para nuestras almas. Gracias porque tu palabra nos enseña provechosamente. Gracias porque tenemos todavía la libertad de proclamarla, de vivirla, de enseñarla. Que así sea, Señor, en nuestras vidas, te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.